Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. El realizador Tim Bonison nos muestra la segunda parte de su viaje por la isla de Lanzarote, con momentos mágicos de contraluces entre grandes olas y una densa espuma producto del viento en contra. El joven surfista Ryan Hubby pasó varias semanas este mismo invierno buscando olas en la abrupta costa irlandesa, y en el vídeo Across the Atlantic, el norteamericano da buena fe de que las encontró. Paul Francisco es un joven surfista de New Jersey, en la costa este de los Estados Unidos, y pasó unos días en Puerto Rico, surfeando de todo, desde poderosas derechas tuberas hasta pequeñas olas en la playa. El mejor surfista de Costa Rica, Carlos Muñoz, nos muestra una de las olas más icónicas de su país, Witch Rock, durante una de las sesiones más épicas que se recuerdan. Erin Brooks, de tan solo 14 años, y Luke Swanson, de 18, son dos jóvenes promesas del surf hawaiano que estuvieron en Nicaragua disfrutando de los tacos, pero sobre todo de sus tubos. La marejada que hizo posible la celebración del Eddie Aikau en Waimea fue la misma que propició que en Jaws, en la isla de Maui, se generaran olas incluso más grandes que en su vecina Oahu. Kyle Laney es de los que no para una vez el mar se activa, y no se perdió otra sesión de olas grandes en Jaws, en este caso al día siguiente de su participación en el Eddie Aikau de Waimea. El hawaiano de 34 años, Dusty Payne, que no hace mucho fue integrante del CT, estuvo disfrutando hace unos días de las bondades de la ola de Honolulu Bay, una derecha de una calidad increíble. Comenzó el Pipe Pro con Kelly Slater como vigente campeón. El de Florida ha ganado esta prueba en 8 ocasiones y con una diferencia de 30 años entre la primera en 1992 y la última en el 2022. Get ready, surf fans. The Italo show is about to begin. Con el arranque del Championship Tour en Hawái, nos despedimos por hoy. La semana que viene volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Ya sabéis que toda la información y vídeos los podéis encontrar en flashsurfingmagazine.com.